Congreso SAMEN 2019, estamos con el doctor Ricardo Gallego y su conferencia La salud mental también es medicina de la mujer. Resultados del estudio EPIFEAP. Doctor, ¿por qué es importante abordar el tema de la salud mental en un congreso de contenido fundamentalmente médico? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque la salud mental es parte de de la definición clásica que da la OMS de salud, ¿no? Que es un abordaje integral de la persona desde un punto de vista físico-orgánico, desde un punto de vista social, pero también desde un punto de vista psicológico, ¿no? Entonces es fundamental el abordaje de la salud y de la enfermedad mental cuando hablamos de la salud de la mujer o de la salud de las personas, ¿no? Doctor, ¿por qué considera usted que es importante hacer el estudio EPIFEAP? El estudio EPIFEAP surge por la necesidad de conocer cuál es el perfil de las pacientes, de los pacientes y de los profesionales que atienden a esos pacientes en el contexto de la psicoterapia, ¿no? Entonces, la salud mental en España es fundamentalmente en el contexto de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia, de FEA, que está aglutinada por muchísimas asociaciones de psicoterapeutas. Dentro de la sección psicoanalítica, que es la sección a la que yo pertenezco, nos hicimos la pregunta, ¿no? ¿Cómo son los pacientes que atendemos? ¿Son más frecuentemente mujeres, son hombres? ¿Son personas que vienen a la consulta por una razón o por otra? ¿Son personas que tienen qué tipo de diagnóstico es el más frecuente? ¿Cuánto tiempo están en terapia? Son preguntas que nosotros tenemos la respuesta de la consulta de nuestros propios pacientes, pero no tenemos una respuesta a nivel nacional, no conocemos esos datos. Y esos datos son importantes para conocerlos, para mejorar también la atención a esos pacientes, para planificar recursos, para mejorar la formación, etc. Era una necesidad y de ahí surge el estudio. Y finalmente, doctor, ¿cuáles son las principales conclusiones de este estudio? Pues es un estudio que prácticamente engloba a 2.000 pacientes españoles que están siendo atendidos por psicoterapeutas de FEA. La primera conclusión es que la mayoría de los psicoterapeutas son mujeres, y son mujeres con formación en psicología. Hay un porcentaje bajo de hombres. Y luego, respecto a los pacientes, hay muchos pacientes en tratamiento, hay muchos pacientes en muchas ciudades españolas. Hemos estimado que en España puede haber más o menos en este momento unos 1.000 psicoterapeutas psicoanalíticos que tratan a una población de unos 20.000 pacientes, que aproximadamente hay 200 psicoanalistas en formación, y esto en el contexto de las 23 asociaciones psicoanalíticas de FEA. Nos imaginamos que este dato es mucho mayor entre aquellas otras personas que ejercen fuera de FEA, pero esto es un dato que no tenemos en este momento. Y desde luego la variedad de motivos de consulta es importante. Un dato interesante es que los pacientes están en tratamiento, fundamentalmente la gran mayoría, menos de 2 años, y esto era un mito que existía, ¿no? De que la terapia psicoanalítica era muy larga, y hemos visto a través de este estudio que no es tan larga, ¿no? Que son menos de 2 años. Y por otro lado, que la mayoría de los pacientes, por cierto, fundamentalmente son mujeres, el 60% son mujeres, y la población global del estudio, más de la mitad están debajo de los 40 años, o sea que la población que viene a psicoterapia es una población fundamentalmente menor de 40 años. Y también es importante que estas personas pertenecen a un estrato socioeconómico o tienen un nivel socioeconómico medio, ¿no? Que era otro de los mitos que clásicamente se asociaban al psicoanálisis. El psicoanálisis pertenece a clases favorecidas, ¿no? Y entonces se tiran de un psicoanalista durante 10 años. Pues no. Fundamentalmente es gente con un nivel socioeconómico medio, y es gente que está menos de 2 años en terapia, y es gente que está por debajo de los 40 años en prácticamente el 60%, ¿no? Gracias, doctor Ricardo Gallego, conferencista Congreso SAMEN 2019. A vosotros.